Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy es domingo 10 de marzo del año 2024. Como siempre tenemos una cita aquí en la Radio Nacional para presentar Voces del Senado. El presidente de la corporación es Iván Name Vázquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Los comunicadores Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Vanegas, Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto. Les decimos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Actividad legislativa de las diferentes bancadas. Aquí está el balance del senador Ariel Ávila sobre lo que ha hecho la Alianza Verde. Informa Diana Morales. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros. Iniciamos nuestras noticias hablando de un tema que es de suma importancia para todos los colombianos. Se trata de los proyectos a los que se les da trámite para convertirse en una ley de la República. Es por esto que el senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde nos da un balance de la actividad legislativa que se lleva hasta el momento en lo corrido de este 2024. El balance de la legislatura es básicamente lo que se esperaba. Las reformas sociales están chupando toda la atención. Estamos funcionando con un Congreso semiparalizado. Hasta ahora estamos terminando impedimentos en la reforma pensional. Esto nos va a llevar seguramente hasta después de Semana Santa, cuando recibiremos la reforma a la salud. La pregunta que yo le hago a todo el mundo es ¿qué va a pasar con el resto de proyectos? Estas dos reformas no pueden paralizar toda nuestra agenda legislativa. ¿Usted cree que ese proyecto va a salir rápidamente avante o todavía va a seguir teniendo ahí? No, yo lo que siento es que por lo menos nos vamos a perder unas 10 o 12 semanas en el proyecto de salud y en el proyecto de pensional, es decir, casi toda la legislatura. Esto va a significar una gran parálisis, igual de lo que fue el año pasado. Informó para Voces del Senado Diana Morales. ¿Qué pasó la semana anterior, o esta que concluye mejor, con el tema de la reforma pensional? ¿Qué sigue? Enrique Castañeda presenta un completo informe. La Comisión Séptima sigue su ardua tarea con la reforma pensional, que no pudo tener su segundo debate en plenaria del Senado por falta de quórum. Estuvimos hablando con la presidenta de la comisión, la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, quien nos habló al respecto y también nos contó de cuántas ponencias tiene la reforma pensional. En la reforma pensional tenemos 4 ponencias, 2 de archivo, una alterna y la de gobierno, que pues es la positiva que nosotros traemos, la mayoría como tal. También sobre el tema de la reforma pensional hablamos con el senador Carlos Julio González del partido Cambio Radical y miembro de la Comisión Tercera encargada de los temas económicos, quien mostró su preocupación por la sostenibilidad fiscal de la reforma pensional. Pero claro que esta reforma genera unas dudas en relación con lo que es el fondo pensional, el fondo de ahorro pensional y lo que son presupuestos nacionales dedicados a programas sociales. Son dos cosas que se están mezclando en una reforma pensional. El pilar solidario, que es tan importante, podría cobijar entre 4 y 5 millones de personas, pero en el tiempo tendría un valor anual de 4.3 billones de pesos del presupuesto nacional. Estos son los mayores de 65 años, menores del CISBEN 3, que no han podido tener esa oportunidad y que sin duda alguna requieren, pero entonces que sea presupuesto general de la nación y que sea una política como Colombia Mayor que se dedica a establecer los subsidios respectivos. Tiene un costo fiscal que de ser aprobada tenemos que asumirlo desde ahora como un costo de mediano plazo y la necesidad de una nueva reforma pensional en el transcurso de 22 años que podría durar las reservas del fondo de ahorro. Y 2, tiene un ejercicio muy fuerte de presupuesto nacional que básicamente es política subsidiaria que debe ser claramente definida. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Atención que se acerca el 14 de marzo, día de la audiencia pública sobre regiones autonómicas que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Este 14 de marzo, informa Rodrigo Meléndez. Compañeros, muy buenos días. Este jueves 14 de marzo, en la ciudad de Medellín, será la tercera audiencia sobre regiones autonómicas que impulsa el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, quien hace la invitación a este importante encuentro. Estaremos celebrando en Medellín
La tercera audiencia pública del Senado sobre el tema de las regiones autonómicas, que hemos venido insistiendo que es la salida a un país en atraso, en pobreza y en guerra. Aquí no sacamos nada con inventarnos encuentros para la paz si no removemos las causas de la guerra. Por eso, las regiones autonómicas darían a las regiones la posibilidad de su desarrollo para que salgan del atraso, para que tengan riqueza y para que puedan darse los procesos de la paz. Porque las guerras han sido parte de nuestra costumbre y cultura, pero no porque seamos violentos, sino porque tenemos instituciones violentas donde el Estado no existe y donde hay un modelo centralista y presidencialista, que es el origen de atraso de la pobreza y la guerra. Jugando de local, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, considera que hay una promesa incumplida de la Constitución del 91 que se puede materializar con las regiones autonómicas. La invitación a todos los antioqueños para que asistan a este evento que lidera el presidente del Senado y donde seguramente tendrá una participación importante también nuestro gobernador. Yo creo que el planteamiento que hace el senador Iván Name es muy importante. Colombia es un país de regiones y desde la Constitución del 91 hay una promesa de descentralización que no ha logrado cristalizarse. Colombia se debería pensar en esa clave de regiones y sobre todo debería lograr la descentralización presupuestal. Yo creo que serían más eficientes los recursos ejecutados en el nivel local, regional, atendiendo las necesidades de la comunidad, que enviándolos a Bogotá, donde este centralismo asfixia. El senador Guido Echeverry tiene una expectativa muy grande por esta audiencia, puesto que Antioquia tiene una tradición constitucional desde Río Negro. Antioquia, como ninguna región de Colombia, es un terreno muy abonado para estas discusiones. Antioquia tiene una larga historia en materia de reivindicación de la autonomía territorial. Allá se hizo la Convención de Río Negro, que estableció la primera república federal en Colombia. Hay un gran compromiso de la academia, de los intelectuales, de los actores de la política, que están interesados en que debatamos este tema que es muy importante para Colombia en términos de conseguir un mayor nivel de profundización de las autonomías territoriales, y creo que la discusión va a ser muy importante y ojalá que la gente de Colombia acompañe este proceso y nos ayude a aclimatar la idea para efectos de garantizar que ya tenga mucha legitimidad y pueda llegar a buen puerto. Ahí está la invitación servida. Medellín se prepara para recibir este jueves 14 de marzo la tercera audiencia sobre regiones autonómicas que procura un nuevo modelo geopolítico en Colombia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El balance del Partido Comunes en el Senado de la República, ¿cuál ha sido la actividad legislativa? Informa Geraldine Ávila. Este año las bancadas y partidos iniciaron con grandes proyectos para presentar y continuar en el proceso de los que ya venían en curso, tanto en comisiones como en plenaria del Senado de la República. El Partido Comunes en este momento está alineado a los proyectos del Gobierno Nacional, como lo son la reforma pensional y la reforma a la salud. Por esto la senadora Sandra Ramírez nos contará más a detalle en qué está y lo que viene para el Partido Comunes. Senadora, la escuchamos. Bueno, el balance del Partido Comunes, o bancada mejor aquí en el legislativo, en el Congreso, no es el mejor porque no logramos avanzar en algo importantísimo que necesita Colombia, y son las reformas sociales que se ha propuesto el gobierno junto con la bancada presente aquí. Y eso por supuesto que no es el mejor. Ahí estamos haciendo todos los esfuerzos por lograr pasar. Este es el optimismo, es la esperanza que tenemos de que por fin esos senadores que son de oposición también se den cuenta que en la calle hay gente que ha votado por ellos, y que esa gente que votó por ellos ha depositado con su voto confianza en que esos legisladores van a legislar por sus derechos, no por intereses particulares ni por intereses de bolsillo, sino por los intereses de ese colombiano que vive allá en la Colombia profunda. Bueno, en cuanto a Partido Comunes, estamos avanzando muy lento, pero sí estamos avanzando, nos estamos fortaleciendo. Tenemos una serie de discusiones, de debates constructivos con la JEP, pero vamos por buen camino. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. Atención, medidas cautelares por amenazas contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Estas son las reacciones que se generaron en el Senado de la República, informa Hernando León Vanegas.
Ante organismos internacionales, el Centro Democrático solicitó medidas cautelares por las amenazas contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde el Partido Conservador, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, consideró que en el tema de las amenazas no deben existir, y menos contra personas que tienen un fuero especial. Uribe, pues obviamente es centro derecha, expresidente de la República, nos merece toda la solidaridad y no estamos de acuerdo con que se haga absolutamente ninguna amenaza contra él, contra su familia o contra la gente cercana o su movimiento político. Tampoco lo estamos contra los otros, contra Mancuso. Lo que nosotros sí consideramos y hemos señalado es que no debe por qué nombrarse gestor de paz una persona que tanto le debe a las víctimas de este país. Es como perder la memoria y quedarnos sin historia. Para el Partido Comunes, según el senador Julián Gallo, se debe poner mucha atención al tema de las amenazas sin importar de dónde vengan. Bueno, no, yo creo que no se puede despreciar, digamos, obviar el que surjan esas amenazas que buscan de una u otra manera impedir que se conozca la verdad de muchos de los fenómenos que afectan a la sociedad colombiana. Por eso consideramos que es urgente que se pueda esclarecer acerca del origen de esas amenazas. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Guerra consideró que el tema de las amenazas es algo que ya estaba anunciado. Salvatore Mancuso y Gustavo Petro y Salvatore Mancuso, y termina aterrizando en Colombia como un héroe. Hoy ya la justicia, un sector de la justicia lo deja en paz y hoy nos ponen a vivir con el señor Salvatore Mancuso en Medellín. Lamentable porque la estrategia avanza y está muy definida, y es llevar a Álvaro Uribe a la cárcel en los próximos 2 años antes de las elecciones nacionales. Alexander Ariza tiene un informe especial a esta hora sobre el trabajo legislativo en el Senado de la República. Buenos días, amables oyentes. Pues les cuento que subió. ¿Y qué? Se estarán preguntando ustedes a esta hora de la mañana. Y es que en el Congreso se registró un aumento de la favorabilidad hacia el legislativo en un 26%. La encuesta presentada por la firma Inbamer no registraba un índice favorable desde octubre de 2022, cuando esta fue del 28%. Los integrantes de la corporación coinciden en que la razón tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el Congreso y al trabajo que se viene adelantando. Desde la coalición del Pacto Histórico, esto afirmó la senadora Sandra Jaimes. Bueno, en su gran mayoría los senadores están cumpliendo con su función constitucional, que es la de legislar. Esperamos realmente pues que estas tan anheladas reformas que hoy, por ejemplo, la reforma pensional, que hoy beneficia a 3 millones de adultos mayores que nunca habían tenido la posibilidad de recibir una pensión, que quienes están hoy generando una oposición sin argumentos tomen conciencia y de verdad se permita beneficiar y dignificar la vida de estas personas con esta reforma pensional. Por su parte, el senador conservador Mauricio Giraldo vio con buenos ojos esta noticia, pues manifestó que la participación del Congreso en el futuro del país con las reformas reivindica una imagen que por años no tenía esta rama del poder público, pues la población centró su mirada a la aprobación de los programas que ofrece el gobierno nacional. El Congreso es un ente muy importante, una entidad muy importante del país. Considero que el país poco conoce de la labor que hace un senador, un representante de la Cámara, que hacemos los congresistas. Creo que esta situación de las reformas, de todo este tema del gobierno Petro, ha ayudado a visibilizar un poco más la labor que hacen los congresistas, y yo invito realmente a todos los connacionales para que conozcan un poco más de esa labor tan importante que se hace acá en el Congreso de la República. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Hay preocupación por la discusión de la reforma por parte de la senadora Marta Peralta Epieyú, informa Diana Morales. Continuando con más información aquí en Voces del Senado, la senadora Marta Peralta, perteneciente a la coalición Pacto Histórico, expresó su preocupación por el trámite de la reforma pensional, ya que no se discutió de la forma que se esperaba. Escuchemos. Bueno, lamentablemente se repite el episodio de romper el quórum, de no atender nuestra obligación como senadores de la República de venir a trabajar, de debatir con sensatez, con argumentos, los proyectos de ley, y lamentamos porque aquí no se
se está perjudicando Petro, aquí se está perjudicando es una población vulnerable como es la población adulta mayor que hoy está en extrema pobreza, que hoy está en vulnerabilidad y que algunos senadores del Congreso de la República le están dando la espalda. Entonces yo creo que este va a ser el ritmo. Nuevamente la otra semana hay debate, hay censura al ministro de Defensa, entonces no va a poder ser agendado tampoco. El miércoles pues hemos llegado a un compromiso con el presidente del Senado que va a citar miércoles y jueves. El escenario del Congreso en el Senado está complejo, se ha tornado más político que técnico y ya aquí toca que realmente nos volquemos, incluida la ciudadanía, a tratar de combinar y tratar de realmente convencer a los senadores de que no se trata un tema de gobierno, sino la gente está esperando estas reformas sociales y estamos abiertos al debate, al diálogo, a que podamos revisar el articulado, pero al menos permítannos exponerles al Senado de la República la ponencia. Informó para Voces del Senado Diana Morales. El Centro Democrático ha trabajado, es partido de oposición al gobierno. ¿Qué dijeron los senadores con relación al balance? Informa Enrique Castañeda. Compañeros oyentes, muy buenos días. Vamos llegando cerca a un 70% del periodo legislativo 2023-2024 y ya se empiezan a hacer balances en los partidos. Es por eso que hablamos con el senador Alirio Barrera del Centro Democrático, quien nos contó de la labor de oposición del partido y las reformas que cursan actualmente en el Senado. Pues hombre, yo creo que se han venido trabajando proyectos interesantes, proyectos importantes. También hemos hecho una oposición muy respetuosa, muy sana. Estamos en el tema de las reformas que creemos que como las presentaron no es lo que le beneficia al país. Así es de que yo pienso que hay que continuar con este proceso. Nosotros simplemente estamos parados en el no a las reformas. Soy ponente precisamente de la reforma a la salud y en estos momentos, pues para nadie es un secreto, estamos ordenando ponencia negativa. También le preguntamos al senador su opinión personal sobre cuáles reformas pasarían y cuáles no. Y esto fue lo que nos dijo. Yo veo que como que la pensional es la que menos tiene resistencia, pero donde se sienten con los partidos, con los sectores, verdaderamente llegar a un consenso, un acuerdo donde se vea que el país no va a sufrir un deterioro en lo que ha logrado hasta hoy. Entonces, yo las veo todas tres enredadas, no vamos a ver. Y cerrando este diálogo con el senador Alirio Barrera, hablamos sobre las manifestaciones que se realizaron en contra del actual gobierno. Hombre, yo pienso que es una manifestación a la que tiene derecho el pueblo. Hemos sido muy decentes. Las manifestaciones de nosotros son muy respetuosas. Yo no puedo salir porque me jodí una pata pues ya montando a caballo, entonces estoy un poco renco, ¿sí? Y en muletas pues es difícil. Pero sí salió mucha gente y pues hombre, es diciéndole al gobierno, venga, siéntese, dialoguen. El país no puede retroceder en lo que ha logrado durante muchos años. Entonces yo pienso que hay que dejar los orgullos a un lado, los temas políticos y pensar en país. Y pensando en país es tratar de consensuar todos estos procesos que de pronto van a impactar positivo o negativamente a Colombia. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Balance positivo con relación al sector de la vivienda en el año 2025. La noticia ampliada con Alexander Ariza. El tema de adquirir vivienda en Colombia desde el año pasado se ha vuelto un dolor de cabeza para los colombianos, y es que este problema ha afectado la compra de vivienda en Colombia por 3 factores. El primero tiene que ver con la crisis mundial que ha elevado los costos en la construcción, el segundo son las medidas del Banco de la República para frenar la inflación y el tercero la injerencia del gobierno en la adquisición de subsidios Mi Casa Ya. No obstante, en estos días fue presentado un informe por parte del BBVA Research que indica que la recuperación a esta crisis en el sector vivienda será hasta el año 2025. Sobre el hecho, el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde manifestó sus impresiones al respecto. Esperamos que en los ajustes en la inflación, en la estabilidad internacional con relación a los precios en los costos de la construcción, nos permita para el próximo año frenar esa crisis y aumentar el volumen de construcción de vivienda, que es importante y jalona, por supuesto, todo el desarrollo motor de la economía de nuestro país. El senador Fabián Díaz
colegas de la Alianza Verde de igual forma envió un mensaje positivo al gremio de la construcción. Nosotros hemos venido adelantando desde la Comisión Séptima diferentes audiencias, controles políticos al Ministerio de Vivienda, tratando de que se ajusten justamente los programas como Mi Casa Ya, que son programas que buscan justamente atender a población vulnerable, brindándole subsidios y de esa forma puedan acceder a sus viviendas. Gracias a esos debates de control político, gracias a la presión misma del Congreso de la República, se han venido ajustando y se han venido haciendo modulaciones a ese programa y que permiten a los constructores un respiro. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Cambio Radical es otro partido que le hace oposición al gobierno nacional. Presenta su balance sobre la actividad legislativa. La noticia, Rodrigo Meléndez. Buenos días. En esta época donde comienza la segunda parte de la legislatura 2023-2024, hemos contactado a 2 senadores de Cambio Radical. El senador José Luis Pérez Oyuela ha manifestado que a pesar de que Cambio Radical se encuentra en la oposición, ha establecido debates políticos y ha fijado posiciones claras, sobre todo frente a las reformas pensional, de salud y laboral que cursan en el Congreso de la República. Bueno, en esencia Cambio Radical es un partido de oposición, pero ello no nos aparta de nosotros tener una invitación para que hablemos de la paz total que busca el gobierno. Creemos que nosotros desde la oposición podemos construir en el disenso mismo, es decir, que Cambio Radical está dispuesto a adelantar los diálogos que sean necesarios con el gobierno nacional en cabeza del presidente. Cambio Radical también ha fijado postura muy interesante frente a oponerse a un proyecto como el de salud. Didier Lobo, segundo vicepresidente del Senado, acompañó el concepto de su compañero de bancada e hizo un voto para que las fuerzas en el Congreso trabajen en armonía y puedan salir adelante los proyectos que necesita el pueblo colombiano. Van a querer presionar y avanzar con las reformas en el Senado de la República y eso genera y va a provocar unos debates importantes de frente al país. Y bueno, ojalá exista un buen entendimiento por parte del Ejecutivo y entienda que el Congreso no es una marioneta y que se requieren llegar a consensos para poder avanzar y sacar las reformas que el país requiere. Desde la oposición, a través del disenso, también se construye democracia. Es el trabajo que desde el Congreso de la República realiza Cambio Radical, que tiene una interesante bancada en el Legislativo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Y la música es arte, cultura, identidad nacional. En Voces del Senado, la nota musical. Buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota musical de Voces del Senado vamos a hablar del bambuco. El bambuco es un género musical con un amplio repertorio y trayectoria, autóctono de la zona andina y de la costa del Pacífico de Colombia. También existe una tradición danzaria ligada a este género musical, la cual se ha extendido a lo largo del país. El bambuco también es una danza de baile o salón, donde las parejas dan pasos vistosos, movimientos ágiles, sueltos y libres. Es más de creación espontánea y no tiene un orden definido. Sus figuras de sentido amoroso y esencialmente romántico predominan en este tipo de bailes. Es importante mencionar que en las últimas décadas el bambuco ha tenido una fuerte influencia de varios géneros musicales, tales como el jazz, el blues, el rock, el tango y la música clásica. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la obra San Pedro en el Espinal, Bambuco Fiestero, compuesta por Milcíades Garavito. Este género o aire musical es muy importante, ya que ha sido reconocido como símbolo de la identidad cultural colombiana y es considerado un elemento importante en festivales y eventos folclóricos del país. Para Voces del Senado, Marlon Yepes. ¿Qué fue lo más trinado esta semana? ¿Qué dijo el presidente del Senado? Todo con Geraldine Ávila. Estas son otras noticias del Senado de la República.
Y en lo más viral de esta semana tenemos el aumento de la favorabilidad del Congreso de la República. En una encuesta realizada por el INVIMER se reflejó que el 26% de los colombianos tiene una opinión positiva del Congreso. Y aunque esta es una cifra pequeña, en el legislativo se recibe como un gran logro, ya que en años anteriores la favorabilidad no alcanzaba el 20%. Por su parte, el senador Iván Name Vázquez, presidente del Senado, se mostró complacido por estos resultados. Por esto, en su cuenta de X afirmó lo siguiente, abro comillas. Como presidente del Congreso de la República, registro con satisfacción el aumento de la favorabilidad de la imagen del legislativo. Felicito a mis colegas de ambas cámaras con quienes forjamos que esto sea posible. Aunque queda mucho por hacer, seguiremos cumpliendo con nuestras labores constitucionales con independencia, ejerciendo el control político y siempre anteponiendo lo mejor para el país. Cierro comillas. Estas cifras son muy importantes para el Congreso, ya que muestran el respaldo que está dando el país a las leyes que se están legislando en ambas cámaras. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por acompañarnos en este domingo, Día del Señor, a los de confesión cristiano-católica, para las familias también que se reúnen en torno a un buen desayuno, un almuerzo o a una cena. Nosotros volveremos la próxima semana a la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. Nuestra gratitud en nombre de Iván Name, el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Nos despedimos Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Geraldine Ávila, Diana Morales, también José Alfredo Fruto. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces. Permiso.